¿Ha venido a recibir palabra de Dios? Amén. Entonces, vaya conmigo, por favor, al libro de Filipenses, en el capítulo 1, versículo 6. Filipenses, la carta del apóstol Pablo a la iglesia en Filipos. Una preciosa carta, escrita por el apóstol Pablo, en su capítulo 1. Vamos a ir al versículo 6. Amén. Filipenses capítulo 1, versículo 6. ¿Tiare? Venga para acá. Por favor, ayúdeme. Hoy día me van a ayudar a predicar. Por favor. Quiero invitarle a Tiare que usted pueda leer el verso. Allá arriba, pásenlo. Pues le digo, no voy a estar solito, me van a ayudar. Amén. Hermanos, si lo encuentran como siempre, por favor, ahí me acompañan en el libro de Filipenses. En el capítulo 1, versículo 6, vamos a dar lectura a la palabra del Señor y nuestra hermana Tiare nos va a ayudar a la lectura. Amén. Versículo 6. Estando persuadido de esto, que Él comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. Amén. Muchas gracias, Tiare. Amén. Que Dios bendiga a nuestra hermana. Amén. Tomen asiento, por favor. Un versículo suficiente y necesario, pero que en su trasfondo tiene una gran verdad y profunda que en el día de hoy vamos a poder examinar, escudriñar y tomar de ahí la palabra de Dios para nosotros. Hermanos, ¿cuántas veces nosotros en algún momento de nuestra vida hemos querido construir una casa o empezar a realizar una obra, cierto? Y una de las mayores preocupaciones que tenemos cuando queremos construir algo es buscarnos a un buen maestro. Siempre está esa preocupación, que el maestro sea con conocimiento y que por sobre todas las cosas, que no nos deje el trabajo a medias, sino que cumpla el acuerdo que se tomó. Tanto el que contrata, en este caso nosotros, que seamos también fieles a la palabra, que nos comprometimos con este maestro, como también la retribución del maestro en que ejecute el trabajo completamente hecho según el acuerdo tomado. En esa índole, cierto que cuesta encontrar, cuesta, pero tratamos de buscar un maestro según las características que creemos que va a ser de palabra y va a concretar la obra. Cada vez que nosotros vemos que hay un trabajo que queda a medias, cierto que se ve mal, se pasa rabia, se pasa molestias y el trabajo queda ahí estancado. Quedan los fierros a la vista, queda la madera a la vista y parece que faltó tapar, parece que faltó el resto de los trabajos que llevan a decir y a concluir: la tarea fue hecha, la obra fue culminada. Y así también, hermanos, hay maestros que son responsables, que trabajan con dedicación. Ellos ponen buenos cimientos, estos maestros, ¿cierto? Levantan las paredes con cuidado, revisan cada detalle y finalmente entregan una obra perfectamente terminada, donde uno evidencia que está todo bien cuadrado, todo bien terminado y que todo uno nota que va a andar bien, tanto, sobre todo, cuando llueve, que ahí se notan al tiro los detalles cuando queda una obra mal terminada. Pero también, hermanos, hemos escuchado historias muy distintas a estas, ¿cierto? Como cuáles. Hay constructores que comienzan la obra con entusiasmo, pero no la terminan. Empiezan a levantar las paredes, colocan algunos pilares, pero con el tiempo se desaparece el maestro. Y la obra queda a medio terminar. Ahí entonces donde queda evidente de que el cimiento, todo lo que se trabajó en el piso, hubo un esfuerzo en primera instancia con el entusiasmo, la palabra empeñada, pero posteriormente faltaron todos los otros detalles que evidencian una obra que no se ha terminado. De esa manera, hermanos, el maestro evidentemente nadie lo va a recomendar, nadie lo va a señalar para una futura construcción, y así también el dueño de casa se queda frustrado porque la obra no ha sido terminada. Aquí, mi hermano, nosotros vemos en esta palabra que el apóstol Pablo señala de que el accionar de Dios a través de nosotros es una obra que empieza y se termina.
Pero en el periodo de que empieza y se termina, esconde un intermedio clave que dice, se perfecciona. Y en eso vamos a ver ahora en esta mañana, tomando nuevamente la lectura que nuestra hermana Tiare nos ayudaba. Decía, estando, decía el apóstol, persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y vamos a ver, mi hermano, es decir, Dios no es un constructor que abandona la obra, ¿cierto que no? Cristo comenzó algo en nuestra vida para dejarlo acaso incompleto. Cuando Él comienza una obra en el corazón de una persona, Él mismo se va encargando a través del Espíritu Santo, a través de la palabra de Dios y de nuestra comunión con Él. Él mismo se encarga de llevarla hasta una perfección final, que será el día de la glorificación cuando estemos con Él. En este versículo, hermano, vamos a ver 3 características principales. Es impresionante que podamos observar que en un verso el apóstol Pablo ejemplifica las 3 pasos fundamentales que tiene todo creyente, donde Cristo ha empezado una obra. Muchas veces creemos que en nuestra vida el primer paso es creer en el Señor, y algunos creen que ahí se termina todo. El apóstol Pablo señala que cuando uno viene al Señor, es evidente que Él mismo, Cristo nuestro Señor, empieza una obra, se empieza a trabajar en la vida de una persona. Y vamos a ver lo que este verso nos muestra: 3 pasos, 3 cualidades donde la obra del Señor empieza a trabajar en nosotros. Número 1, Cristo comienza esta obra. Pablo dice, el que comenzó en vosotros la buena obra. Una vez, mi hermano, que el Señor hace el llamado a alguien, cuando lo invita a conocerle, invita a conocer el Evangelio, y esa persona cree y pone su fe en Él, esa persona inicia una nueva vida. Cuando alguien viene al Señor y se arrepiente de sus pecados, conoce el Evangelio y reconoce su situación, que está destituido de la gloria de Dios por causa del pecado, viene a Cristo, lo reconoce como su Señor y su Salvador, la Biblia llama que esa persona, una vez que reconoce su situación, es una nueva vida en Cristo, que doctrinalmente se le conoce como la regeneración, donde el que estuvo muerto ahora tiene vida. Y una vez que empieza a venir al Señor, como dice Efesios 2:1, ¿cierto? Antes estaban muertos en delitos y pecados, pero Él les dio vida ahora, una vida espiritual. Entonces, inicia inmediatamente en la conversión de una persona una obra donde Cristo empieza a trabajar. Ahora, Dios empieza a trabajar, Cristo empieza a trabajar, el Espíritu Santo empieza a trabajar, el Padre empieza a trabajar, la bendita Trinidad en sus 3 funciones empieza a trabajar en la vida de cada uno de nosotros. Su palabra empieza a trabajar, empieza a iniciarse una obra en cada uno de los que vienen verdaderamente al Señor. Y ojo con esta palabra, verdaderamente. Los que han nacido de nuevo verdaderamente, empieza Jesús a hacer una obra en ellos de cambio de vida, de regeneración, y lo que estuvo destruido se empieza a edificar una vida que evidencia de que Cristo está trabajando en él. Por eso Pablo dice, estando persuadido, o sea, diciendo esto con convencimiento. Pablo estaba, cuando dice persuadido, es sinónimo de decir estoy convencido que es una verdad, que es una realidad. ¿Y quién más podía testificar de eso que el mismo apóstol Pablo? Vea su vida cuando estaba lejos de Cristo, persiguiendo a la iglesia, queriendo destruir la iglesia. Una vez que se encuentra con Cristo, ¿qué pasa con Pablo? Cambió su vida radicalmente. Entonces Pablo entendía perfectamente que el Evangelio y su encuentro con Cristo cambió su destino,
cambió su presente y su futuro, cambió sus convicciones, cambió su manera de vivir, de pensar, de priorizar las cosas. Pablo empezó a vivir una vida ahora para Cristo y renunciando a Él, renunciando a todas sus comodidades para vivir para Cristo. Eso evidencia una obra cuando realmente ha sido regenerada y cambiada. Las evidencias son visibles, son tangibles, son observables, porque vive y se manifiesta que algo está pasando. Aquí, mi hermano, no es que nosotros cambiemos a nuestra voluntad. Significa que Cristo, cuando empieza a trabajar, nuestra voluntad se ve reconocida que no tiene fuerzas para ello. Pero sí la voluntad del Señor y el Espíritu Santo va poniendo en nosotros ese cambio de mente, ese cambio de corazón, donde vamos reconociendo que hay obras que tienen que ser edificadas en nuestros corazones y en nuestra mente. Y eso no va a ocurrir por nosotros, sino que va a ocurrir solamente por la obra del Espíritu Santo, por la obra de Cristo, y que cada vez que usted oye un mensaje, algo empieza a suceder en nuestra mente, en nuestros corazones, que empieza a ejecutarse como día tras día. Como por ejemplo una casa, usted empieza a pegar un ladrillo, otro ladrillo, y usted no se da cuenta y tiene construida una pared. Cada vez que usted recibe palabra de Dios, se involucra con el Señor, ora al Señor, se comunica con el Señor, se está edificando una obra de Cristo en sus vidas. Y lo que antes estuvo expuesto, hoy día está cubierto y protegido por la obra que Cristo está trabajando en la persona. Por eso Pablo, cuando escribe, estoy persuadido, estoy convencido que el que comenzó la buena obra la perfeccionará. Hermanos, una vida que ha visto la obra de Cristo, no solamente Pablo lo testifica, sino que todos los que realmente han visto cómo Cristo ha ido obrando pueden decir: sí, amado apóstol Pablo, lo que usted escribió en la carta a Filipenses, yo puedo testificar que mi vida ha sido cambiada, transformada, he nacido de nuevo, mi mente ha nacido de nuevo, mi corazón, que era duro de piedra, hoy es un corazón sensible para sentir tu presencia, para adorarte en espíritu y en verdad, porque estoy convencido que tú me has cambiado, me has transformado y mi mente ya no es la misma. Mis prioridades ya no son iguales. Pablo decía: estoy convencido, estoy persuadido de esto, que el que comenzó la buena obra, ¿ha comenzado la buena obra en nuestras vidas? Aquí nos debemos preguntarnos: ¿cómo está nuestra vida? ¿En qué estado está nuestra vida? Tal vez, hermanos, ni siquiera hemos dejado en nuestro corazón que el Señor haga por lo menos los cimientos de nuestra vida. Porque el Señor quiere trabajar, pero nosotros también nos resistimos. Es como que el maestro necesita la mezcla, necesita el cemento, la arena y la gravilla para poder hacer ese piso. Pero necesita que el dueño le provea los materiales para que pueda edificar. Pero nosotros mismos muchas veces no abrimos nuestro corazón y nos resistimos a que la obra empiece a ser ejecutada. Entonces, hermanos, podemos vivir creyendo que Cristo está trabajando en nosotros, pero aún nosotros no queremos que Él trabaje. Y ese es el problema. Pero cuando hay un corazón sencillo, que se deja usar por el Señor, como el barro en las manos del alfarero, empieza a vivir una vida de transformación. Y vamos a verlo. Dios, mi hermano, el Señor toca nuestro corazón cuando nos llama. Él le dio sentido ahora a nuestra fe. El viernes recién pasado hablamos en mi casa acerca de la fe y veíamos que muchas veces la gente tiene fe en diversas cosas. Pero cuando el Señor viene a nosotros, direcciona la fe en el sentido correcto hacia el Señor. Y eso indudablemente que ocurre una transformación cuando centras tu fe en el Señor. Y en ese punto ya hay una obra. ¿Sabe por qué? Porque usted ya deja de confiar en las cosas que el mundo confía y empieza a confiar únicamente en el Señor. Veíamos en ese día viernes, y también lo traigo a colación en esta tarde: si Cristo ha iniciado una obra en ti, entonces deja de confiar en Buda, deja de confiar en los amuletos, deja de confiar en tener cosas en tu casa creyendo que ahí tienes seguridad y tranquilidad y que nada maldición te va a llegar. ¿Acaso Cristo no comenzó una obra en ti y en mí? Si Cristo comenzó la obra,
Tu fe se direcciona hacia Él. Él es escudo alrededor de mí. Él es mi gloria, el que levanta mi cabeza, el que habita bajo la sombra del abrigo del Omnipotente, bajo la sombra del Omnipotente, ¿cierto? Él resguardará, Él te protegerá, Él es tu buen pastor y nada te faltará. Cuando Cristo comienza una obra, Dios comienza una obra, nuestra fe se direcciona, nuestro corazón se direcciona y se perfecciona en Él. Nos lleva también a arrepentirnos y aprender a confiar en Él. Y obviamente nos hace nacer de una manera totalmente de nuevo. Una persona natural, cuando Cristo empieza a trabajar, se transforma en una persona espiritual. Cada creyente tiene una historia, mi hermano, de cómo Dios ha intervenido en su vida, de cómo el Señor ha trabajado en su vida. Si no tienes su testimonio hasta este punto del mensaje, es porque tal vez Cristo no ha trabajado en ti. Y algo falta en nosotros. Nos falta nacer de nuevo, nos falta ordenar, porque no hemos dejado que el Maestro trabaje en nosotros. Quizás, mi hermano del Señor, tú has visto cómo ha obrado en una circunstancia difícil de tu vida. El Señor también ha trabajado ahí y está perfeccionando su obra. Quizás por medio de un familiar o un amigo también has visto cómo el Señor ha ido trabajando y te ha puesto a prueba, pero has aprendido a confiar en Él. Hermanos queridos, pero detrás de todo esto está la gracia de Dios, comenzando una obra en nosotros. Hermanos, una de las cosas que nosotros tenemos que entender y antes de avanzar y recordar siempre en nuestra vida, que todo ha sido hecho por gracia de Dios y que nosotros no tenemos opción, escuche esto, opción de tener comunión con Él, ni siquiera de vida eterna, si no fuera hecho por gracia de Dios. Y nuestras vidas que están caídas por la condición del pecado no tienen forma de salir de esa situación si no fuera por la gracia de Dios, que nos llamó, cambiado nuestro corazón, ha ido trabajando en nuestra vida para que usted y yo estemos sentados aquí oyendo un mensaje, yo desde mi caso exhortando un mensaje, porque hemos visto que solamente la gracia de Dios ha ido trabajando en nosotros. No podemos hacer nada si no fuera por la gracia de Dios. Por esto dice Pablo nos está diciendo, ustedes comenzaron la obra. ¿No? ¿Quién comenzó la obra? Cristo. Pablo nos dice, estoy convencido que ustedes comenzaron la obra y ustedes la van a perfeccionar. No, es Cristo el que comienza la obra en nosotros. Él comenzó en vosotros la buena obra. Y Pablo señala la buena obra. El corazón se resiste, hermano, cuando está lejos de Dios, a experimentar la obra de Cristo en su vida, porque su carne no quiere permitir que el Espíritu de Dios trabaje en él. Se contrapone. ¿Y qué está en la carne? Nuestras prioridades humanas, nuestros anhelos humanos, nuestros deseos humanos. Pero el Señor quiere perfeccionar una obra, no para que nosotros nos deleitemos en las cosas tangibles, humanamente hablando, sino que Él quiere comenzar una obra de perfección donde culminará ¿dónde? Cuando estemos con Cristo. Por lo tanto, Él comienza una obra de manera espiritual, de tal forma que lo que estuvo muerto se empieza a edificar espiritualmente, en preparación para lo que será el encuentro glorioso con el Señor. Si Dios comenzó la buena obra, mi hermano, entonces podemos tener una profunda seguridad de que Él no la dejará inconclusa. Si algo tengo claro hasta aquí, que Él comenzó la obra y este maestro no va a fallar. Pablo dice, estoy convencido, estoy persuadido que el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, hasta su encuentro con Él. Hasta aquí, Pablo dice, el Señor empezó la obra y trabajará fielmente en nosotros. De eso no tenemos duda y tenemos la seguridad
que la palabra de Dios lo declara, lo dice, y así se realiza día tras día en nosotros. Y culminará esa obra, mi hermano, cuando estemos en el encuentro con Él. Esa palabra garantiza que yo no he venido a perder el tiempo en esta mañana. Que día tras día en mi comunión con Él, yo no pierdo el tiempo, no estoy viviendo una locura, sino que estoy viendo evidentemente en mí de cómo Él, a medida que trabaja, algo va sucediendo en mi interior. Porque me miro en sí mismo, me miro en el espejo de mi vida y digo, gracias Señor, porque yo jamás hubiera cambiado, jamás hubiera estado un domingo por la mañana aquí. Pero es tu obra la que motiva mi día tras día y cada domingo de poder llegar acá. Y aquí, mi hermano, pasamos al segundo punto de este verso, donde dice, la perfeccionará. O sea, la obra no solamente empieza, sino que el Señor la perfecciona. Es como aquellos maestros, mi hermano, que son a veces un poquito más lentos que otros, pero trabajan buscando la perfección. No como aquellos maestros, ¿cierto? Que hagámosla rápida, no importa si no se da ni cuenta No, el Señor sabe trabajar en cada uno de nosotros y va perfeccionando su imagen en nosotros. Y perfeccionando es muchas veces sacar o eliminar lo que no está bien. De repente, mi hermano, ¿se ha fijado que pone un palito y no le queda bien derecho? Ya, déjelo ahí nomás y total, después con el tiempo se va a enderezar. No, no se va a enderezar. El Señor dice, no, hay que sacar esto y presentar algo bien hecho. Y el Señor sabe perfectamente en nuestras vidas lo que no está bien, y Él lo perfecciona. Muchas veces va a tener un costo, porque vas a perder el palito que ya estaba puesto, pero es necesario el costo para que algo quede bien edificado. Pablo dice, la perfeccionará, mi hermano. Esta palabra habla de llevar a algo que está en su desarrollo y alcanzar su desarrollo completo. La vida cristiana es similar, es un proceso. ¿Quién de los que están acá puede decir, no, yo me convertí, el Señor empezó su obra, pero de un principio todo fue bien? Había ordenado mis prioridades. Nadie. Todos, cuando venimos al Señor, llegamos con un cúmulo de cosas que arrastramos del pasado, y que es necesario que la obra del Señor se vaya perfeccionando para que todo ese cúmulo de cosas y esa mochila que usted y yo traíamos, de alguna manera se vaya sacando las cosas que no sirven de la mochila y vaya quedando solamente el espacio que Él quiere ocupar. Hermanos míos, cuando venimos a Cristo no somos inmediatamente perfectos. Todavía hay áreas en nuestra vida que necesitan ser transformadas. Por eso Dios sigue trabajando en nosotros. ¿Y dónde Él trabaja para perfeccionarnos? Número uno, en nuestro carácter. ¿Sí? En nuestro carácter. En nuestras actitudes. En nuestra propia fe que tenemos. Y perfecciona también nuestra obediencia. En ese proceso, mis hermanos, este proceso que estamos hablando, la palabra de Dios la llama como el proceso de santificación, donde el creyente va adoptando la imagen del mismo Señor Jesucristo en su vida. Por eso, el carácter, yo podría decir, hermanos míos, que es uno de nuestros peores enemigos. ¿Y está dónde alojado? ¿En nuestra espiritualidad o en nuestra naturaleza? En nuestra naturaleza humana. Nuestro carácter. Él perfecciona nuestras actitudes, nuestra fe y nuestra obediencia. Por eso, mi hermano, quiero invitarle que mi pastora me acompañe a Primera de Pedro, en el capítulo 5, versículo 10. El apóstol Pedro escribe en su carta a la iglesia, en el capítulo 5, versículo 10, y nos muestra muchas veces, hermanos, la palabra del Señor, de que todos nosotros vivimos procesos en nuestra vida. A veces nos preguntamos, y lo conversábamos el viernes recién pasado,
¿por qué los cristianos viven de tantas pruebas? ¿Por qué vivimos tantas situaciones difíciles? Nadie las busca, se presentan. Pruebas en diferentes índoles. Y como le vuelvo a decir, nadie las busca. Y a veces no las entendemos. Pero el apóstol Pedro, en este caso, no responde esa pregunta. Y nos dice, más el Dios, ¿qué dice? De toda gracia. Solamente Dios. De toda gracia. Que nos llamó, ¿a dónde? A su gloria eterna. ¡Aleluya! Él nos llamó. ¿En quién? En Jesucristo. Y mire lo que dice el apóstol. Después que hayáis padecido un poco de tiempo. O sea, pruebas, dificultades. Él nos llamó. Y en ese proceso vamos a ir viendo que las pruebas, las dificultades, un poco de tiempo, ¿qué ocurre? Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Así empieza a trabajar el Señor en el proceso de nuestra vida, cuando Él nos ha llamado por medio de Jesucristo a la gloria eterna. Él nos va perfeccionando en esas pruebas, nos perfecciona, nos afirma, nos fortalece y nos establece para Él. Por eso decimos, el que no tiene pruebas, el que no ha vivido situaciones complejas viviendo en Cristo, es porque incluso llegamos a dudar si realmente ha nacido de nuevo. Hermanos, Cristo no les prometió a sus discípulos, no les prometió una vida terrenalmente hablando próspera, bendita, que todo iba a andar bien, sino que les dijo, van a ser perseguidos, van a ser mirados de una manera distinta por este mundo. Y cuando un cristiano tiene su identidad, cuando Cristo empieza a trabajar, se nota en medio de las comunidades, se nota en tu trabajo, se nota en tu casa, en tu familia, porque el mundo va para allá y tú vienes para acá. Por ende, se nota las prioridades de un cristiano donde Cristo está trabajando. Y no creas que todo va a ser fácil. Hay momentos difíciles, pero en esos momentos difíciles, hermano, dígame usted, y nuestro pastor nos citaba el domingo anterior, Dios ha sido fiel, ¿cierto que ha sido fiel? Y en los momentos más difíciles de nuestras pruebas, hemos visto la fidelidad de Dios. Y la fidelidad de Dios, cuando lo hemos visto su obra trabajando aún en los momentos más adversos. Y eso provoca en nosotros perfección, nos afirma en Él, nos fortalece y nos establece en Él. Porque testificamos que todos los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, aún las cosas que son difíciles. Porque en todas las cosas está la mano de Dios. Está la mano de Cristo obrando y perfeccionando nuestras vidas. Así, mi hermano, como el artesano trabaja cuidadosamente en una pieza hasta dejarla en su forma correcta, así también Dios está trabajando en nuestras vidas. A veces ese proceso implica corrección, a veces implica aprendizaje, a veces implica pruebas, pero todo eso tiene un propósito: perfeccionar la obra que Dios comenzó por medio de Cristo en nosotros. No te asustes, mi hermano, por la prueba. No te asustes por el momento difícil. Aprende y convéncete que hay una obra que se está perfeccionando. A pesar que es doloroso los costos que vas a sufrir y que vamos a sufrir, pero aún así más glorioso es que Él viene a intervenir la obra y la perfecciona. Hermanos, en el campo muchas veces hay arbolitos que han sido mal trabajados, mal podados y sufren hojas innecesarias, ramas innecesarias que solamente traen hojas, pero nada de fruto. Y muchas veces es necesario que llegue un podador con experiencia para decir: esto hay que volver a edificar, esto hay que volver a arreglar. Y muchas veces eso significa cortar bien abajo para que las matitas vuelvan a nacer de nuevo. Es ahí, mi hermano, la importancia. Es ahí la importancia
de lo que recibes en tu vida para que la obra se vaya perfeccionando. Muchas veces en ese caminar buscamos lo incorrecto y formamos una vida espiritual incorrecta. Formamos una obra incorrecta, pero el Señor sabe lo que necesitamos. Y por ahí el Señor viene, nos enseña, nos corrige. Muchas veces hemos creído doctrinalmente cosas que son incorrectas, pero viene el Señor, corta y establece la verdad de su palabra, nos corrige, nos cuesta en algunos casos, pero el Señor nos convence por su Espíritu y por su palabra que este arbolito a lo mejor necesitaba cortar una rama que fue mal puesta ahí por una mala enseñanza. Pero así el Señor trabaja en cada uno de nosotros, y mi vida en ese sentido da testimonio. Pablo termina el versículo diciendo, mi hermano, y este es el punto número 3, hasta el día de Jesucristo. No creamos que el proceso de la obra del Señor empieza y que ya te convierte, nos convertimos al Señor y ya nada más que hacer. No, es una obra prolongada que el Señor empieza a trabajar día tras día con el único fin y el único propósito que cuando venga su llamado por ti y por mí, hermanos, lo que estuvo muerto se empezó a construir una obra de vida en ti, para que no te sorprendas encontrarte con Cristo en las nubes, no te sorprendas encontrarte con Él, sino que algún día lo veremos, y cada vez que Él va trabajando en nosotros va provocando ese anhelo cada día más de poder estar con Él. Aquí Pablo, mi hermano, está mirando hacia el futuro y dice, la obra de Dios en nuestra vida no terminará solamente en esta vida. Su culminación llegará en el día de nuestro encuentro con Jesucristo. Este será el día cuando Cristo vuelva. Este será el día, mi hermano, cuando el pecado que entorpece su obra desaparecerá totalmente de nuestras vidas. Nuestro cuerpo será transformado. Seremos plenamente semejantes a Cristo Jesús. La Biblia, la Escritura llama a este momento como el momento de nuestra glorificación junto a Él. Todo lo que Dios está haciendo ahora, mi hermano, en nosotros apunta a ese día, a ese precioso día. En ese minuto la obra estará terminada. Es como ese día, mi hermano, cuando en algún momento todos empezamos como una obra, solamente ves el piso y las demarcaciones. Y qué hermoso es ese día cuando tú entras a tu casa nueva y ves la cerámica, las paredes pintadas, tu sueño hecho realidad, y el maestro te dice, las llaves de tu casa están aquí. Entra, habítala, disfrútala. Qué hermoso será ese día cuando la obra que Cristo empezó, estemos con Él y nos tomemos de su mano y nos diga, ven a mí, porque te preparé para este día. Te preparé día tras día para este encuentro glorioso. Y aquí estamos, muchos de nosotros, mis hermanas, cargando enfermedades en sus cuerpos. Este cuerpo que es corrupto, está vestido en corrupción por el pecado, será un cuerpo glorificado, donde no habrá más dolor, no habrá más enfermedades, y tendremos un cuerpo semejante al cuerpo resucitado de nuestro Señor Jesucristo. La obra que comenzó espiritual se conectará con este cuerpo para que estemos eternamente con el Señor. Hermanos, volvamos a aquella imagen que nos planteábamos en el principio. Cuando el maestro trabaja en una obra, a veces tiene que hacer cosas que parecen duras. Tienen que cortar materiales, quitar partes que no están bien, ajustar estructuras, corregir los errores. Pero eso tiene un propósito, hermanos queridos: que la obra quede firme
y bien terminada. De la misma manera, Cristo está trabajando en nuestras vidas. El proceso de perfección, muchas veces el Señor quita cosas que no nos edifican, corrige nuestras actitudes, permite las pruebas y forma un carácter semejante a Él. Reconocemos que no siempre es fácil, pero todo esto es parte del proceso de crecimiento espiritual, porque el maestro constructor no abandona su obra que empezó en nosotros. Es mismo, dice el apóstol, el mismo que comenzó la obra en nosotros, seguirá trabajando hasta el día que estemos con Él. Un día cuando Cristo vuelva, la obra estará consumada y completa en nosotros. Por eso podemos descansar en esta verdad, mi hermano. El maestro que comenzó la obra en nosotros no la dejará a medio terminar. Él mismo la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, hasta el día del Señor. En esta mañana, ¿qué podemos reflexionar? ¿En qué etapa está la obra que Él comenzó en nosotros? Hermanos, muchas personas buscan al Señor buscando su propia edificación. El Señor quiere trabajar en sus vidas, iniciar una obra Él en nuestros corazones. Y cuando Él quiere perfeccionarnos, nos resistimos, porque no es lo que buscamos, porque nuestra fe está mal posicionada. Cuando me entrego a las manos del Señor y vengo a Él, soy como ese barro simple, bruto, que no tiene ningún aprecio, ningún valor, pero me dejo trabajar en las manos del alfarero, y esos frutos que no tienen ningún valor va formando su propia imagen en ese barro. Y ese barro que no tenía valor, hoy se llama: eres un hijo de Dios. Está Cristo viviendo en ti. Pablo decía: estamos revestidos de Cristo. Pablo dijo: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. La vida que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo. ¿Podemos decir eso? ¿Podemos decir que Cristo está trabajando en mí? ¿Qué áreas hay en nuestra vida que aún necesitamos sacar? Y luchamos, hermanos. Yo les decía antes, una mala enseñanza de la palabra también provoca malas edificaciones en la obra de Dios en nosotros, porque son palabras y edificaciones de hombres. Cuando realmente Cristo edifica tu vida, las paredes que se levantan son conforme a su enseñanza, a lo que Él quiere en nosotros. Y muchas veces luchamos con nosotros mismos, porque el Cristo quiere transformar nuestros corazones, pero muchas veces tradiciones de hombres y costumbres limitamos para que la obra de Cristo sea ejecutada incluso en nosotros mismos. Y a veces nosotros somos piedra de tropiezo para otros. A veces, mi hermano, no dejamos ni siquiera que el Evangelio sea mostrado a las personas, porque lo primero que les decimos: vístate de esta forma, haga esto otro. Pero Cristo quiere trabajar en el corazón y Él quiere convencer y cambiar. Es ahí la importancia de que nuestra vida sea edificada en el lugar correcto. Tal vez una iglesia pequeña como esta, pero una cosa estoy convencido, que aquí lo que enseñamos desde este púlpito no son instrucciones de nosotros, son instrucciones que nacen del corazón de Dios para edificación de Él en nuestras vidas. Y muchas veces nosotros como predicadores somos los primeros confrontados con su palabra, pero entendemos que Él obra para bien. Nos duele, a veces nos mueve el piso,
pero es necesario para que Él sea glorificado, para que Él crezca y mi vida mengüe. Vamos a orar al Señor por su palabra, por este tiempo. Vamos a cantar al Señor.